Soy Camila Ceballos, soy del Prorrectorado de Investigación, soy coordino junto a Luz y Anaíra ahora se sumó, el programa de apoyo a la investigación estudiantil, que es un poco lo que vamos a conversar hoy, que está justamente abierto una nueva convocatoria hasta el 12 de julio de este año. Ya les paso un aviso, que después les vamos a dejar las coordenadas para que se puedan anotar y formar parte de esta charla. El 4 de julio, es decir, el jueves que viene, va a haber una instancia de dudas y consultas para que se presente, por Zoom, para que puedan conectarse y si están presentando un proyecto, tienen dudas de cómo hacerlo, es el momento, ese es el espacio, así que después les dejamos todas las cuestiones. Lo que vamos a conversar hoy son las pautas para presentar proyectos de investigación y después entiendo que van a venir compañeros que nos van a contar su experiencia, de cómo fue tener un PAIE, todos los problemas que significó, algunas cosas buenas, ustedes ya nos dirán. Así que vamos, si querés, Lau, arrancamos y pasamos. Creo que un poco lo que tenía... No sé. Perdón, problemas técnicos. Acá. No. Con la flechita, para el costado. Gracias. Lo importante del proyecto, de este programa, en realidad, del Prorrectorado de Investigación, es que lo que nosotros hacemos hincapié es que vos no necesitas recibirte, es decir, no tenés que egresar de la carrera que estás haciendo para poder empezar a investigar. Vos podés investigar estando justamente cursando tu licenciatura, tu carrera, lo que seas. Entonces, el PAIE lo que hace justamente es te da un poco de plata, muy poquita, para que vos puedas desarrollar junto a tus compañeros, compañeras, tu proyecto de investigación, desarrolles tu pregunta. Entonces, justamente, ahí los objetivos del programa son aprender a investigar investigando, decimos nosotros, que lo que buscamos es, promover que equipos de estudiantes de grado, de todas las áreas de conocimiento, de todas las facultades de la universidad, puedan desarrollar su investigación. Fomentamos justamente la creatividad, es decir, que queremos que sean sus preguntas de investigación, no las preguntas de los docentes orientadores, sino que sean sus propias preguntas, sus propias dudas, sus propias interrogantes. Y lo que hacemos es apoyarlos con un dinero, que son en esta edición, si yo no me equivoco, son 40.000 pesos que les damos, y les damos la posibilidad de darles 50.000 pesos en caso de que incorporen un estudiante por fuera de la Universidad de la República, pero que sí forme parte de otra institución de educación terciaria superior. Por ejemplo, puede ser de la UTU, puede ser de la UTEC, puede ser de formación docente, es decir, si incorporan otro estudiante tienen 10.000 pesos más. El mínimo de estudiantes es 4, entonces la idea es como tener un grupo relativamente pequeño, pero que pueda incorporar. Pueden tener hasta 15 estudiantes, 20 estudiantes, lo que quieran, pero el mínimo son 4. Después, otro de los objetivos que nosotros tenemos es de promover la interacción con docentes orientadores, es decir, ustedes no van a estar solo en el proceso ni siquiera de armado del proyecto y de implementación de su proyecto, sino que buscamos que tengan el apoyo de un docente orientador, docente de cualquier, puede ser de una carrera, de una materia que a ustedes les haya gustado, o un docente que les gusta las cosas que publica, las cosas que da, la clase que da, las cosas que piensa, se contactan, ese docente les va a decir si puede acompañarlos o no, y ese será quien los acompañará. Tanto en términos como más académicos, es decir, acompañándolos en cuestiones propias de hacer el proyecto, dudas vinculadas a la metodología, algún texto que necesiten buscar, algo muy específico, como la gestión administrativa del proyecto, que esa es otra parte importante que tienen los PAIE, que es no solamente hay todo un aprendizaje de aprender a investigar, sino también un aprendizaje de aprender a gestionar un proyecto de investigación, ¿sí? Que eso es todo otro tema, como cómo se gestiona una compra, cómo se gestiona un boleto, cómo se gestiona la plata que te damos, es decir, todo eso el docente orientador te puede ayudar. Y finalmente lo que buscamos es justamente fomentar la divulgación y la comunicación de los resultados, como sucede o lo que deberíamos esperar de todos los proyectos o productos de investigación, ¿sí? Es como que tratamos de cerrar el círculo de la investigación, que desde que presentás el proyecto hasta que vos presentás tu póster, el PAIE te va a estar acompañando. Entonces tratamos como de cerrar ese círculo. Eso es lo que busca hacer el programa en términos generales.
Bueno, un poco era lo que conversábamos, está ahí en este esquema, que no la idea de la creatividad, cómo crear un proyecto de investigación. Bueno, hay una cuestión propia de la creatividad, hay una idea que es disparadora, que la tenemos nosotros, la tienen ustedes, la tienen en cualquier momento, y además lo acompañamos de lectura de bibliografía, ¿sí? Para saber si lo que nos estamos preguntando ya alguien no lo hizo y cómo podríamos mejorar nuestra pregunta. Eso es un poco lo que intentamos hacer al momento de plantearnos una pregunta. ¿Querés vos, Lau? ¿Sobre seguir? Sí, dale. No sé si me escuchan ahí. Sí. Bueno, ahora lo que sigue a partir de lo que estaba comentando Camila son los contenidos del proyecto, que es lo que les venimos a presentar. Entiendo que ya leyeron un poco las bases y por eso vamos a hacer foco en los aspectos que tendrían que considerar a la hora de presentar los proyectos de investigación, teniendo en cuenta que esto que les presentamos va a estar reflejado en el formulario que se les pide, entonces queremos un poco como explicitar de qué se trata. Se les va a pedir primero que nada un resumen, que es esta presentación del tema o problema de investigación que se abordará, con la justificación de lo que se proponen investigar y la exposición de la metodología, o sea, es decir, cómo se va a llevar a cabo esa investigación, siempre pensando, ¿no?, en que va a ser una investigación para hacerse en unos 6-7 meses, porque es entre abril y septiembre, más o menos. Capaz que ahora le pusimos 9 meses en total, así pueden, nada, es poquito tiempo igual, pero son pequeños proyectos, o sea, es una pregunta muy acotada o objetivos muy específicos lo que puedan implementar. Claro. Es decir, 6 o 9 meses no hay diferencia porque es muy poco el tiempo igual, pero ese es como el periodo de tiempo. En el resumen también tienen que exponer los resultados, lo que se llama resultados esperados, que sería, qué esperan conseguir con esa investigación, como decía Camila, muy micro, para llevarse a cabo en ese periodo, que es menos de un año, y que eso parece que no, pero es muy importante a la hora de evaluar la factibilidad de una investigación, es decir, si se puede hacer, porque quizás esté muy bien planteada la idea, está muy buena, pero en un año quizás no se puede hacer, entonces tienen que pensar que sea algo que se pueda realizar en ese tiempo. Ahí otra vez me pasó lo mismo con esto. Ahí. Otra de las partes, digamos, o lo que tienen que presentar es la fundamentación, ¿no? Y ahí es, la descripción del tema y problema, explicando la importancia y la relevancia que tiene para el campo disciplinar. Ahí van a hacer foco, en el valor contextual, en el sentido, para su campo de estudios, por qué es pertinente estudiar eso, y lo que está como originalidad, que es el aporte que van a hacer ustedes al campo de conocimiento, es decir, cuál es la contribución novedosa. Acá no se espera que sea algo súper novedoso en el sentido, es original en términos relativos, ¿no? O sea, puede ser una revisión bibliográfica, puede ser un estudio de caso, puede ser, un grado de originalidad que se acompañe a esto de, un proyecto muy pequeño, elaborado por estudiantes. No deja de ser novedoso siempre que se lo justifique de una manera, de la manera en que ustedes entiendan pertinente. Una revisión bibliográfica puede ser también novedosa, una sistematización de algún aspecto, de algún concepto que no existía. Estoy pensando en ejemplos muy acotados, pero siguiendo con, parte de la fundamentación o desprendido de la fundamentación van a estar los objetivos. Que se les va a pedir en el formulario, van a ver que van a tener que explicitar los objetivos, que están, los objetivos generales, que es como el objetivo más grande que tiene el proyecto, y donde se expresa, qué se busca hacer en el desarrollo del proyecto. Y ese objetivo general ustedes lo van a explicitar con lo que se llaman los objetivos específicos, donde desagregan, digamos, o detallan
los objetivos generales y pueden ser, bueno, en general son hasta 5, que es lo que se suele hacer, pueden ser menos, pero es donde ustedes, bueno, van a desarrollar ese gran objetivo general, que por ejemplo, si van a hacer una sistematización de algún problema, por ejemplo, ustedes en objetivo general ponen que van a hacer esa sistematización y en los específicos, bueno, pueden poner, bueno, vamos a hacer una revisión bibliográfica de tal y tal muestra, de tales autores, vamos a hacer un análisis crítico, o sea, van diciendo todo lo que se va a hacer en el proyecto. Y allí abajo, como dice, se desprende de las preguntas de investigación. Esto quiere decir que las preguntas o las hipótesis ustedes las van a tener que pensar antes de escribir los objetivos. O sea, van a partir de cuestiones, bueno, una vez que ustedes tienen una idea, tienen un planteamiento, una inquietud para investigar, empiezan a preguntarse, ¿no? Bueno, a tener hipótesis que van a guiar esta investigación y que van a estar explicitadas y que van a ser las preguntas que van a después desprender o van a generar los objetivos específicos que básicamente los objetivos van a intentar responder a esas preguntas. Acá les ponemos, bueno, su buena formulación es clave en el éxito de la investigación porque, bueno, según cómo pregunten es la respuesta que van a tener y los objetivos que van a plasmar, que después van a guiar el desarrollo del proyecto. Bueno, acá les ponemos también las hipótesis o conjeturas, que son respuestas tentativas a las preguntas, pueden o no pueden estar, o sea, pueden estar o no en el cuerpo del proyecto. O sea, las preguntas sí se les pide que las tengan, que las expliciten, pero las hipótesis, en caso de no tenerlas, pueden omitirlas. Digamos, no es necesario que tengan una hipótesis, ¿no? Pueden no tener esas respuestas. Después, bueno, la metodología. Esto también se desprende de lo mismo, ¿no? Es cómo van a dar respuestas ustedes a esas preguntas de investigación y que también se desprenden de los objetivos, porque esto es pensando en un proyecto que es como un todo coherente. Tienen que ahí explicitar, bueno, métodos, técnicas y herramientas de recolección y análisis de datos. Y tiene que ser coherente y consecuente con el tema y con el problema, el objeto de análisis, los objetivos y las preguntas. O sea, esto es como también desagregar. Bueno, una vez que tienen las preguntas, van a desarrollar objetivos y a partir de los objetivos van a decir, bueno, ¿cómo llevo a cabo estos objetivos? Y a partir de ahí es que surge, bueno, esto que es la metodología, que es un conjunto de herramientas que tienen una base teórica que se desprende, bueno, de la fundamentación también que ustedes van a dar en el proyecto. En el caso de ustedes, no sé de qué disciplina son, pero entiendo que, por ejemplo, en lo que es derecho hay mucho análisis hermenéutico, mucho análisis de lo que es corpus legal y que ahí tiene una metodología específica que tienen que quizás ahí recurrir a los docentes orientadores para que les ayuden como a decir, bueno, esto que quiero investigar, ¿cómo lo hago? Porque en definitiva hay mucha, a veces queda muy como solapado en lo que son proyectos que son mucho de lectura y análisis. Y dicen, bueno, ¿qué metodología tengo acá si no voy a un trabajo de campo, no hago, no sé, métodos más tradicionales como, bueno, hacer una encuesta, hacer un análisis cuantitativo? Pero hay metodología, hay análisis crítico, análisis hermenéutico, lectura, revisión bibliográfica, todo eso es parte, son herramientas de un corpus metodológico que, bueno, es necesario que lo planifiquen. Allí sí, los docentes orientadores van a cumplir como un rol fundamental en orientar esa parte, que a veces parece la más fácil en realidad de escribir porque es como una receta, entre comillas, ¿no? de cómo voy a hacer lo que voy a hacer. Pero bueno, es muy importante que sea consecuente con lo que ustedes se preguntan. Si van a preguntarse, voy a hacer una revisión bibliográfica para descubrir, bueno, cómo era tal cosa en, no sé, tal época, en la metodología eso tiene que estar reflejado. No puede ser que, no sé, se planteen formas de hacer algo que no van a responder lo que ustedes se preguntan. Eso es como lo clave de la metodología. No sé si querés... Dale. Y después, otra de las cuestiones que nosotros les pedimos,
por esto de que es un proyecto muy pequeño, que tiene que estar asociado a objetivos específicos, como decía Laura, con actividades y herramientas metodológicas concretas, que lo desarrollen en un cronograma, que lo logren plasmar en un cronograma de actividades o de ejecución, como le decimos nosotros. Ese cronograma, que por lo general se desarrolla en una tablita donde ustedes ponen en el mes 1 voy a hacer tal cosa, en el mes 2 voy a desarrollar tal otra, lo que busca es ordenar a ustedes y al docente orientador juntamente cómo van a desarrollar el proyecto de investigación a lo largo del año que viene. Pero además también sirve para el momento que ustedes van a entregar el informe final, de decir, bueno, efectivamente cumplimos con el cronograma, siempre por lo general se retrasan, es muy difícil de que las cosas se lleven en el tiempo y en la forma como lo habíamos previsto en el momento de entregar el proyecto de investigación, pero es como un mapa, una hoja de ruta que de alguna manera te ordena las actividades. Eso también es obligatorio, también es necesario que ustedes lo completen y que tengan sobre todo en cuenta cierta flexibilidad a la hora de hacer el cronograma de ejecución, porque si bien nosotros, sobre todo en el área social, no estamos tan acostumbrados a hacer experimentos, también necesitamos ser ordenados con las actividades que nos llevamos adelante. Si, por ejemplo, el mes 1 lo dedicamos a una revisión bibliográfica exhaustiva y descubrimos que hay un acervo, un archivo que no habíamos previsto, eso nos va a llevar más tiempo. Bueno, esos ajustes al cronograma siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces es como algo que nos ordena y preverlo para un máximo de 9 meses es lo que nosotros les decimos. Si no me equivoco, ahora que viene... bien. Y después lo que les pedimos es que al momento de plantear el proyecto de investigación, es decir, en este momento, ustedes piensen, o al menos se proyecten, qué resultados y qué productos van a esperar de su proyecto de investigación, que pueden ser otros, porque la dinámica de la investigación después nos puede enfrentar a nuevos desafíos, a nuevos resultados, a nuevas cuestiones, pero de alguna manera nosotros esperamos hacer algo o esperamos llegar a algún tipo de hallazgo con nuestro proyecto de investigación. Bueno, entonces nosotros les pedimos, por favor, que nos digan cuáles son los resultados esperados de su investigación. Será aportar al desarrollo, a la discusión de alguna normativa, discutir alguna idea constitucional de algún momento. Bueno, ese tipo de cuestiones son lo que nosotros les pedimos. Además, también les pedimos que desarrollen un plan de difusión. Eso, cuando decimos es un plan, es literalmente un párrafo, no hay mucho más, que nos digan, además del póster o además de hacer folletos, si tienen pensado presentar su proyecto de investigación o los resultados en algún congreso, en algún seminario interno, en algún congreso de otro país. Bueno, a eso nos estamos refiriendo con el plan de difusión. Es verdad que al ser un proyecto de estudiantes es muy difícil que irse a otro país a presentar los resultados no estén las posibilidades, pero pasa, ¿sí? A veces ha sucedido o que termina después siendo el proyecto PAIE una semilla para que se publique un artículo. Es decir, ese tipo de cuestiones son las que estamos pensando. Bueno, además, obviamente, que contemplen el hecho obligatorio de que participen de la Expo Cierre, la Expo PAIE, que es la instancia donde se presentan todos los pósters de todos los proyectos financiados, que además este año puede ser póster o puede ser otra cosa, ¿sí? Puede ser un video, puede ser una maqueta, puede ser otra cosa. No tiene por qué ser póster porque vimos que para algunas disciplinas entraba bien el formato póster, pero para otras les quedaba, no tenía nada que ver o les quedaba demasiado acotado. Entonces, bueno, finalmente abrimos esa posibilidad, pueden llevar hasta un prototipo de robot, que es lo que ha pasado, lo pueden llevar ahí también. ¿Esto qué es? Referencias bibliográficas. Esto que es muy, muy, muy importante, no solamente para un proyecto PAIE, sino para la vida y para los estudiantes en general y para los docentes también, es que acompañen, y esto es imprescindible y es lo que se evalúa, el proyecto de investigación cuando ustedes lo entregan va a tener que sí o sí estar acompañado de referencias bibliográficas, y esas referencias bibliográficas tienen que estar adecuadas o atadas a las normas APA. Nosotros les pedimos APA número 7, sí, edición número 7, pero si las entregan en Chicago no es que van a quedar por fuera, ¿no? Pero lo que les pedimos es que
adecuarse a esas normas, a ese estándar. ¿Por qué? Porque forman parte de la evaluación. Si los evaluadores contemplan eso, y además sirve para la práctica de investigación en general. Es muy difícil que nosotros podamos presentarnos algún llamado o alguna otra cuestión más de mayor envergadura que un PAIE y que nos lo financien si no tiene referencias. O lo mismo, entregamos un trabajo a la facultad, en la carrera que estemos haciendo, no tiene referencias, es rarísimo. Hay que acostumbrarse a trabajar con referencias, con bibliografía, y por eso nosotros les exigimos que tengan esto. Y además se los evaluamos. Sí, no, sobre eso decirles que quizás acá en Derecho estén más acostumbrados, pero que está bueno pensarlo ya, que cualquier trabajo académico que va a implicar, bueno, retomar un saber anterior que fue elaborado también en un marco académico, institucional de conocimiento, ustedes lo puedan referenciar. Y esto no es solamente por una cuestión de, bueno, se usa así o es académico porque tenga la cita, sino que es poder ser explícitos en el conocimiento que ustedes están retomando para decir lo que van a decir. O sea, cualquier posición que ustedes van a tener va a estar o en diálogo con alguna bibliografía o va a estar contrapuesta a determinada bibliografía o a determinada discusión. No necesariamente pues, tiene que estar plasmada en un paper o en un libro. Pueden hacer un proyecto, bueno, que retome ciertos discursos, por ejemplo, de lo que es la historia oral o discursos mediáticos, pero que también los van a referenciar, que la normativa APA tiene toda una codificación de cómo referenciar ese tipo de discursos que no son académicos, pero lo que se quiere hacer foco acá con esto de las referencias bibliográficas, que siempre se da por hecho, pero bueno, es justamente eso, la posibilidad de ser lo más transparentes posibles a la hora de decir, bueno, qué posición teórica están tomando, sea la que sea que ustedes retomen, la puedan explicitar, porque eso va a permitir a la gente que va a leer sus textos darse cuenta, bueno, por qué dicen lo que dicen, o si hay una lectura original de eso, o si hay una lectura incluso a veces distante de la lectura común o hegemónica, bueno, ser explícitos ahí. Y para eso, bueno, se utilizan lo que son las referencias bibliográficas, que como decía Camila, bueno, se pide que sean en APA, ustedes, la idea es que sean coherentes, o sea, en la forma de citar. Ustedes la forma que elijan, bueno, la mantengan en todo el proyecto. En general esto lo van a utilizar más en la fundamentación y lo que es el informe quizás, pero bueno, está bueno que lo vayan incorporando como una práctica ya de producción de conocimiento, digamos, que les va a servir para todo. Para la vida. Para la vida, si siguen estudiando, bueno, si van a investigar, van a ver que, bueno, es retomar el conocimiento situado. Es un conocimiento siempre en un contexto académico, de pares. La idea es que cuanto más explícito sea, es mejor incluso para la evaluación y para ustedes comprender lo que van a estar haciendo. No sé. Sí, una de las cosas que nosotros decíamos al principio, pero que es como nuestro lema, es que aprender a investigar investigando. En realidad me quedé pensando en hacer un chiste y dije, no es momento porque estamos por entrar a momento de veda electoral. Pero el punto es, capaz que hacemos un proyecto de investigación y en el primer momento no nos lo financian. O nos hacen demasiados comentarios porque dicen que tenemos que mejorarle la metodología, la pregunta no se entiende, los objetivos son muy grandes. Bueno, no importa. El PAIE te da la opción de que te recibís todos esos comentarios, volvés a presentar el proyecto y capaz que te lo vuelven a financiar. Es decir, ¿por qué? Porque el proceso de evaluación es también una instancia de aprendizaje. Entonces nosotros queremos que todo el proceso, desde juntarse en equipo para pensar una pregunta, contactar al docente orientador, armar el proyecto, presentarlo, y llenar el formulario, ver si te lo financian o no, todo eso sea un proceso de aprendizaje. A nosotros no nos interesa que vean esto como una cuestión de ganar, es bárbaro, y si no, en realidad se aprende a investigar, se aprende a hacer un proyecto de investigación, se aprende a hacer una pregunta, y para eso, además de la compañía del docente orientador, la compañía de los pares es fundamental, y la compañía o la referencia de proyectos que ya se hicieron,
la experiencia de otros suele ser lo más interesante. Entonces, a mí me parece que están buenísimas estas instancias para que otros grupos nos cuenten cómo fue o cómo fue hacer su proyecto, todas las dificultades y todas las ganancias, es lo mejor. Ya vendrá el tiempo con otros instrumentos que tiene el Prorrectorado de Investigación para ver efectivamente la excelencia en un I+D o en un grupo I+D de cuánto es importante investigar en cosas que son prácticamente perfectas, pero en el caso de PAIE lo que importa es el trayecto del aprendizaje a investigar, y eso es lo que nosotros queremos hacer o lo que nos proponemos. Entonces, nada, tomarlo así como una invitación a seguir aprendiendo, inclusive cuando recibimos las evaluaciones. Y bueno, animarlos a que se presenten, y otra vez recordarles que el 4 de julio a las 3 de la tarde por Zoom va a haber una instancia de consultas para justamente para aquellos que se están presentando en esta oportunidad para el PAIE 2024, que el tiempo está el 12 de julio. Ahí nos pueden hacer la pregunta clásica de cómo subo el archivo del proyecto, hasta cosas mucho más complejas de cuánta plata puedo pedir para, no sé, 20 boletos a Tacuarembó, cosas como muy específicas. Pero todas esas instancias, todas esas preguntas, mejor dicho, las podemos responder en la instancia esta del 4 de julio, que vamos a estar ahí con un montón de compañeros más para poder ayudarlos y acompañarlos. Y además de que siempre nos pueden escribir a nuestra casilla de correo, que es estudiantes@cesic.edu.uy, y ahí todas las dudas, todas las preguntas nos las hacen en ese momento y las respondemos enseguida. Así que bueno, nosotros podemos quedar por acá, creo que van a venir los compañeros. Impecable. Además, okay, buenísimo que tenemos una orientadora, así nada, seguimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias Laura y Camila por la presentación. Invitamos a la profesora Sol Agostino para que nos cuente su experiencia. Bueno, contarles primero que se animen, es posible, es accesible, es una experiencia. A mí me tocó acompañar tres proyectos de este programa. En todos los casos se culminaron los proyectos con una gran satisfacción desde muchos puntos de vista. Del conocimiento, pues fue una gran instancia de aprendizaje. De lo que fue ocurriendo en el grupo en esa relación con el conocimiento, pero también en el aprender a trabajar en equipo. Y luego, bueno, también en los resultados que surgieron de los informes. Les cuento un poquito la experiencia del último proyecto que acompañé, que fue del llamado 2022, se ejecutó el año pasado, y todavía estamos trabajando con algunos resultados de ese programa, de ese proyecto. Quizás nos puede servir como para pensarlo como en tres momentos, ¿no? Un momento que es como el de la preparación del proyecto, que es un momento intenso, porque bueno, ahí hay una idea que en el principio está como en el aire, entonces gusta algo que nos interesó, entonces, pero no sabemos mucho cómo llevarlo a un proyecto. En Derecho tenemos otras dificultades adicionales a eso, que es bueno que tenemos algunas dificultades en nuestra formación metodológica. No estamos muy acostumbrados a pensar la investigación como la piensan el resto de los servicios, e incluso dentro de la área social tenemos particularidades muy específicas en eso, entonces nos cuesta como entrar en el formato que ustedes planteaban de pensar los objetivos, las preguntas, la metodología. O sea, como que ahí hay como una suerte como de encastre que es bastante complejo. Y después tenemos una forma de producir conocimiento, o nuestra forma más tradicional y de mayor profusión de producción de conocimiento tiene que ver con la producción dogmática, la dogmática jurídica, que también es bastante distinta, y es posible perfectamente llevarla a la investigación en los términos que se plantean desde CSIC, pero cuesta un poco más ponernos la cabeza en esa sintonía. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo como de reconducir eso, empezar a darle forma, hay que probar, hay que escribir, hay que desechar, etc.
Y bueno, ahí sí se da como un ida y vuelta bastante intenso en lo que es la formación del equipo y el docente orientador. Porque hay, bueno, un ida y vuelta constante hasta lograr que eso vaya cerrando. Después ahí hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta de gestión, como comentaban recién las compañeras, que claro, que esto todo se lleva a un formulario que tiene CSIC en línea, a su vez con un proyecto que tiene un formato previo. Entonces hay que hacer un trabajo con tiempo, con tranquilidad, para poder ir pensando, para que eso cuaje, porque después a último momento es imposible. Entonces eso de darse el tiempo, de poder ir pensando esas etapas, ir pensando, bueno, el dinero, en qué se va a usar, esa financiación, cómo se va a producir, qué resultados realmente podemos hacer, cómo hacer una pregunta que efectivamente se pueda responder. O sea, hay todo un tiempo ahí que es un tiempo como muy provechoso, muy intenso también, como les comentaba. Después de eso, bueno, ustedes saben que también comentaban recién las compañeras, hay una evaluación de ese proyecto. A veces el proyecto, las mejores de las hipótesis, bueno, no sé si mejores, porque en realidad también es como un aprendizaje eso, ¿no? A veces se aprueba sin ninguna observación, a veces viene alguna observación y se produce alguna... También hay otra etapa ahí de ajustar a esa observación y para lograr la financiación. En este último proyecto, por ejemplo, nos pasó eso. Cuando lo presentamos nos hicieron una sugerencia de enriquecer el proyecto con otra mirada teórica, que la sumamos y fue una buena idea porque, bueno, después nos abrió a otras posibilidades. Bueno, después que uno pasa como ese primer momento, que es de mucho trabajo intenso, como que baja por un tiempo, porque después ahí se espera la evaluación, y pasan unos meses hasta que el proyecto empieza a ejecutarse. Y ahí es como el segundo momento que les quería comentar, que es el momento justamente de la ejecución del proyecto. En ese momento, ahí hay como algunas, como mirando la experiencia, algunas cosas a tener en cuenta. Una que tiene que ver con una palabra que no tiene buena fama, pero que es muy importante, que es la disciplina. Entonces en esto hay como que ordenarse mucho, gestionar los tiempos. Vieron que las compañías recién les comentaban que el proyecto tiene un cronograma. Entonces, bueno, el intentar respetar, porque después eso siempre sucede, que la realidad pauta, que esos tiempos son a veces difíciles de cumplir, pero tenerlo siempre como una guía, ir siguiendo eso. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho siempre y nos ha ayudado mucho es tener reuniones periódicas de seguimiento del proyecto, juntarnos con el equipo, cómo viene, qué dificultades hemos tenido, cómo superarlas, coordinar criterios y volver. Pero tener esa disciplina de hacerlo constantemente durante esos 9 meses, porque quizás parece poco tiempo, quizás parece mucho, porque ahí depende un poco de cómo uno se plantee frente a la experiencia que haya tenido antes, pero lo cierto es que si no se aprovecha el tiempo desde el momento 1 hasta el final, después al final es imposible remontar lo que no se hizo desde el principio. Entonces hay una cuestión de ordenarse y gestionar el tiempo es fundamental. Y en eso, bueno, también gestionar las dificultades, ¿no? Que es otra cuestión que me parece central en el equipo. En el último proyecto, por ejemplo, que nosotros la pregunta era cuál era la interpretación auténtica, digamos, que se hacía por parte de los operadores jurídicos del delito de defraudación tributaria. Entonces no había, y de hecho todavía no hay, salvo este estudio que hicieron estos compañeros, un estudio empírico de, bueno, cómo efectivamente se planteaban las administraciones tributarias, los tribunales, la fiscalía frente al delito de defraudación tributaria que requiere una denuncia de la administración para poder llegar a ser investigado por el Poder Judicial. Entonces, bueno, cómo eso se relacionaba con la infracción de defraudación, que es administrativa, de esas infracciones de defraudación, cuántas eran denunciadas, si se podían ver qué criterios se usaban para esa denuncia. Después, qué pasaba con esas denuncias, si llegaban efectivamente a haber condenas o no, o quedaban en el camino, se archivaban. Esas condenas, ¿de qué tipo de condenas eran? Porque son delitos de tipo económico, que generalmente tienen un tratamiento distinto de los delitos contra la propiedad privada, que quizás son los más comunes. Entonces, bueno, que si había penas, qué tipo de penas eran, si llegaban a ser privativas de libertad, si eran privativas de libertad, si se cumplía pena efectiva, etc. Ahí, por ejemplo, la sugerencia que nos hicieron cuando presentamos el proyecto fue incluir alguna mirada de política criminal, porque la nuestra era como muy jurídica, razonablemente, pero también, bueno, incluir esto, decir, bueno, qué tipo de tratamiento hay a estos delitos, si se podía sacar alguna cuestión, porque ustedes saben que los delitos de cuello blanco tienen bastante producción desde las miradas de política criminal con un tratamiento distinto.
gran parte del proyecto tenía que ver con accesos a la información pública, porque si bien alguna información era posible acceder sin eso, casi toda dependía, por ejemplo, todo lo que era información de las emisiones tributarias dependía de la información que ellos nos podían dar. Bueno, se pidieron acceso también a Fiscalía, Poder Judicial, etc. Y bueno, y ahí la dificultad que se tuvo en eso, que alargó bastante, digamos, los tiempos, fue que la información en muchos casos se brindaba en forma incompleta, o había inconsistencias entre la información que daba un organismo y otro, entonces había que pedir aclaraciones, las aclaraciones se demoraban, etc. Entonces ahí eso hizo que ese tiempo, digamos, de ejecución se empantanara por algunos momentos. Entonces ahí, bueno, fue muy importante que el equipo trabajó muchísimo y trabajó muy cohesionado, y no se dejaron como desalentar por esa dificultad. Entonces fue esas reuniones periódicas de buscar respuestas, bueno, nos pasó esto, ¿qué hacemos? Tal cosa. Entonces ir y seguir insistiendo. Y realmente se logró, bueno, obtener información que fue sumamente novedosa. De hecho, en el trayecto del proyecto, cuando aún todavía no estaba terminada la investigación, se presentó en las jornadas de investigación de acá de la facultad. Y el recibimiento que tuvo del público fue muy impactante para los propios estudiantes, porque no se imaginaron que lo que estaban aportando era una novedad tan grande, y tenían, bueno, a los docentes con mayor trayectoria de la cátedra diciéndoles que lo que estaban haciendo era algo que nunca se había hecho, que esos datos cambiaban como la perspectiva de un montón de cosas que no habían ocurrido, por ejemplo, que la mayor parte de las denuncias terminaban efectivamente en condenas, que era algo que generó como mucho impacto, que esas condenas ninguna habían terminado en penas efectivas de prisión, sino bueno, sí tenían privativas de libertad, pero nunca llegaban a prisión efectiva. Bueno, un montón de datos que generaron un gran impacto. Eso también fue como un impulso, pues eso fue en septiembre, más o menos fue como un impulso final para bueno, también valorar todo el trabajo que se había hecho ellos mismos y bueno, darse cuenta que bueno, valía la pena lo que estaban haciendo, que era algo distinto. Y bueno, esa es esa etapa es una etapa compleja, de mucho trabajo, de mucha también satisfacción, porque es un trabajo que va generando eso, uno se siente como que está efectivamente produciendo conocimiento, que es un rol que a veces es difícil de ver desde el lugar del estudiante, ¿no? Bueno, y después como un tercer momento, que es ese momento del cierre del proyecto, que también otra vez volvemos a pensar esto de la gestión y la cuestión administrativa, porque también tiene un formato en el que hay que presentar el informe final, con un formulario. Entonces, bueno, otra vez hay que ordenarse con tiempo para poder presentar esa información, para poder, a su vez, que se pueda visualizar todo el trabajo realizado. Eso lleva todo un tiempo también de procesar la información, de analizarla, de pensar cómo presentarla, etcétera. Entonces, también es otro momento en el que es importante poder desarrollar esa actividad con tiempo, poder hacer borradores, repensarlos, enriquecerlos, etc. Y bueno, después otra cuestión también que si bien es cierto que estos proyectos son proyectos acotados y que pretenden responder a preguntas que están más bien circunscritas por las propias características que tienen, generalmente suele pasar. Bueno, capaz que suele pasar, es muy ambicioso, pero pasa, en este último proyecto fue el caso, que son de verdad puntapiés para otras cosas. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos un artículo que hemos presentado a un congreso internacional, pero a veces también son puntapiés, bueno, para pensar proyectos de mayor alcance, para remover un poco, bueno, visiones como más tradicionales. En esto creo que los estudiantes tienen la gran ventaja de que tienen mucha mayor plasticidad para pensar las cosas, entonces no están tan preocupados por romper con el statu quo, con generar contradicciones quizás a las visiones más tradicionales, entonces se animan más a pensar desde otros lugares y eso también genera, parece, movimientos que son muy interesantes para la producción del conocimiento. Bueno, por ahí una síntesis, no sé si tienen alguna pregunta, no tengo problema tampoco. Gracias, profesora, por contarnos la experiencia. A continuación vamos a invitar a la doctora Lourdes Pereira para que nos cuente una experiencia pasada como investigadora estudiantil. Bueno, no estaba previsto que hablara yo en realidad. Teníamos uno de los alumnos de la
de la profesora Sol Agostino, pero bueno, ya que yo también intervine en un proyecto, no en esta facultad, sino en Facultad de Economía cuando estudié allí, y por eso el contacto que tenía con las docentes. En el caso que tuvimos en Economía, eran 3 docentes orientadoras, la profesora Gabriela Pinto, la profesora Inés Kent y Andreina, no me acuerdo el apellido, que es otra docente, son de diferentes áreas. Nos enfocamos, la presentación era 2019-2020 en aquel momento, nos agarró también la pandemia, o sea que tuvimos que hacer todo como virtual, trabajar virtual, hablar virtual, comunicarnos con el equipo en forma virtual. La presentación llegó a ser en el 2022 en la Facultad de Arquitectura del proyecto y bueno, éramos 4 en el grupo, 13 orientadores, 4 alumnos, 4 alumnas. En realidad intentamos sumar varones, no se sumaron. Era sobre género, sobre cuestiones de género, y era sobre los cuidados, en relación a los cuidados en la Facultad de Economía. Nos propusimos ese tema, ver si realmente era lo que todos pensábamos, que los cuidados eran llevados a cabo más por las mujeres que por los hombres, y con esa idea arrancamos, empezamos a trabajar en un drive para hacerlo colaborativo y que estuvieran los orientadores ayudándonos y nosotros trabajando. Buscamos información en biblioteca, buscamos en los ministerios, otros organismos también del Estado, en otras facultades, dentro de la universidad que se estaba trabajando. Y bueno, la conclusión fue que, por lo menos de las encuestas que hicimos, trabajamos también diferentes métodos para llegar a la conclusión, pero llegamos a la conclusión de que de todo lo recabado eran más los hombres que, por lo menos en época de pandemia, cumplían funciones de cuidado que las mujeres, cosa que nos sorprendió. Y bueno, como les digo, usamos varios métodos, hicimos encuestas dentro de la población de la facultad, tuvimos que pedir permiso al consejo y bueno, a distintas unidades, docentes, a los estudiantes, porque son datos sensibles, el que le llegue un correo, el que lo esté llamando. Después también tuvimos reuniones con varios equipos de docentes, orientadores, evaluadores, personas que están acostumbradas a hacer tipos de investigaciones, no nosotros que éramos estudiantes, no teníamos nada que ver con eso, y cómo podíamos llegar a los resultados. Finalmente hicimos el póster, que lo hicimos para el 2022, ya en aquel momento podíamos salir y mandar a imprimir el póster y todo, pero sí, fue todo. La pandemia, yo les digo, o sea, nos ayudó a poder investigar y estar más enfocados en el tema que cuando uno está con la vida normal, pero también llevaba a no poder juntarse, que a veces, o tener reuniones que era todo por Zoom y todo corriendo. Otro tema que lo dijo la profesora y también lo dijeron acá las compañeras de CSIC, es importante enfocarse en las preguntas que se quieren hacer, qué se quiere investigar, un tema concreto, no muy amplio, ver quiénes son las personas que saben de esos temas para poder pedirles orientación, poder saber dónde buscar bibliografía, más allá de que en las bibliotecas los pueden ayudar, ni que hablar, pero hay gente que de determinados temas sabe más y habría que contactarse con ellas. Y después otro tema importante es el tema administrativo de gestión, que el tema del formulario en línea, de cómo cargar las cosas, los formatos y todo eso, también hacen a la cosa porque si lo dejan para último momento es complicado. Quien no está acostumbrado, después que uno se va acostumbrando, bárbaro, pero en ese momento si piden pedir ayuda, pidan ayuda al docente, a la gente de CSIC, que ellos siempre están predispuestos. Ya les digo, nos aguantaron la cabeza en pandemia, mejor que eso imposible.
Así que, y como dijeron también, o sea, nosotros nos dieron una devolución, los docentes también a veces decían, no, van por ese lado, tienen que ir por el otro. Y eso de el ir y vuelta, bueno, pueden cambiar esto para mejorar, los hace en la formación como estudiantes. Nosotros lo hicimos con mis compañeras cuando estábamos en entre el primer y segundo año de carrera. La carrera son 4 años allá, por lo menos lo que hicimos nosotros, 3 años. Y bueno, y nos ayudó mucho para después lo que venía, porque después había muchas materias que tenían que ver con presentación de proyectos, que tenían que ver con armado de grupos y trabajos en grupos, y todo eso te va formando también. Te va formando como estudiante, como persona, pero también te va abriendo la cabeza. Así que lo ideal sería que los que estén interesados, los que hayan podido venir o los que no hayan podido venir, pero que estén mirando esta charla, que consulten a la facultad, consulten a la Comisión Sectorial de Investigación, a través de las pautas que tienen ellos, ¿no?, de comunicación, o nosotros, y se presenten, se animen a presentarse, como bien dicen, porque es una linda experiencia y aparte los va a formar. Ya les digo, no tienen por qué ser tampoco, a veces hablaba con mis compañeras, seguimos en contacto, nos vemos cada tanto, hasta nos reunimos para acordarnos toda la odisea que tuvimos, que no, de ellas, 2 siguen estudiando, no terminaron todavía la carrera, 2 terminamos. Y no, una de ellas no ejerce la docencia, yo medio que la ejerzo, así que no es un tema de que solo es para docentes o solo para personas que solo se van a dedicar a investigar. Pueden ser cualquier estudiante que quiera tener ese tipo de experiencia y ver, probar, y ya con eso es genial. Bueno, por mi parte no tengo más nada que contar. Gracias, Lourdes. Bueno, si queda alguna pregunta para cualquiera de las expositoras, si no, vamos cerrando la transmisión, que la pueden volver a ver, que va a estar subida en la página de facultad, se va a difundir también por otros canales, y también vamos a difundir con el equipo de comunicación la charla del 4 de julio, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias por la atención.